Mi nombre no importa. Lo que importa es cómo desenmascaré a la jueza más corrupta de España. Esta es la historia de cómo la magistrada Elena Vázquez, la jueza más respetada de Madrid, vendió la justicia durante 15 años, liberando asesinos y condenando inocentes por dinero. Y como una sentencia que no cuadraba me llevó a descubrir la red de corrupción judicial más profunda de la historia española. Música se intensifica con sonidos de células cerrándose. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta investigación te hace dudar del sistema judicial, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Porque después de escuchar esta historia, vas a entender que la justicia no siempre es ciega, a veces está comprada. La magistrada Elena Vázquez era la personificación de la justicia en España. Durante 20 años había presidido los casos más importantes del país: crimen organizado, corrupción política, asesinatos de alto perfil. A los 52 años, Elena tenía una reputación impecable, sentencias equilibradas, razonamientos legales brillantes, y una integridad moral que inspiraba confianza en el sistema judicial español. Elena había estudiado Derecho en Harvard, trabajado en la Corte Internacional de Justicia, y era considerada candidata para el Tribunal Supremo. Sus colegas la respetaban, los abogados la temían por su rigor, y los medios la presentaban como ejemplo de honestidad judicial. Su juzgado era el más solicitado de Madrid. Tanto fiscales como defensores querían que sus casos importantes fueran asignados a Elena Vázquez porque sabían que recibirían un juicio justo y una sentencia fundamentada. Pero detrás de esa toga negra y esa expresión seria, se escondía la mente criminal más calculadora del sistema judicial. Una mujer que había convertido su martillo en una herramienta de extorsión y su tribunal en una casa de subastas. Elena no impartía justicia. La vendía al mejor postor. Lo que no sabía era que yo estaba a punto de convertirme en el detective que investigaría su propio juicio. Todo comenzó el 18 de abril de 2024, cuando Elena Vázquez dictó una de las sentencias más controvertidas de su carrera. Rafael Montenegro, narcotraficante conocido por mover 500 kilos de cocaína mensuales, fue declarado inocente de todos los cargos. La evidencia contra Montenegro era abrumadora: grabaciones telefónicas, testimonios de cómplices, 200 kilos de droga encontrados en su propiedad, y registros financieros que mostraban ingresos imposibles de justificar legalmente. Pero Elena encontró irregularidades procedimentales que invalidaban toda la evidencia. Según su sentencia, la policía había violado derechos constitucionales durante la investigación, haciendo inadmisible todo el material probatorio. La justicia no puede construirse sobre fundamentos ilegales, declaró Elena mientras liberaba a Montenegro. Prefiero liberar a un culpable que condenar con métodos incorrectos. Lo que me llamó la atención no fue la liberación en sí. Los tecnicismos legales pueden invalidar casos sólidos. Fue la celebración. Esa noche, Montenegro organizó una fiesta en su mansión de Marbella. Las fotografías en redes sociales mostraban champán, música, y una invitada muy particular, Elena Vázquez, la jueza que acababa de liberarlo, brindando con él en su terraza privada. Una jueza cenando con el criminal que acababa de absolver. Una imagen que destrozaba toda credibilidad en la imparcialidad judicial. Era hora de investigar si Elena Vázquez estaba impartiendo justicia o participando en subastas criminales. Decidí revisar todas las sentencias dictadas por Elena durante los últimos 5 años. Lo que encontré era un patrón tan sistemático que parecía una operación comercial disfrazada de justicia. Elena había presidido 847 casos durante ese periodo. De estos, 234 involucraban criminales de alto perfil con recursos económicos significativos. Y en el 89% de estos casos, los acusados habían sido absueltos o recibido sentencias mínimas. Patrón de absoluciones sospechosas. Caso Herrera, lavado de dinero por 50 millones. Absuelto por evidencia circunstancial. Caso Morales, asesinato por sicariato. Absuelto por testimonio no confiable. Caso Silva, tráfico de armas internacional. Absuelto por procedimiento policial defectuoso. Pero había un patrón aún más siniestro en las condenas. Elena había dictado sentencias extremadamente duras contra criminales de bajo nivel económico. Pequeños ladrones recibían 10 años, vendedores de drogas menores obtenían 15 años, mientras que narcotraficantes millonarios salían libres. Investigué las finanzas personales de Elena. Oficialmente, su salario judicial era de 120,000 euros anuales.
Pero sus registros bancarios mostraban depósitos regulares por cantidades que totalizaban más de 2 millones de euros en los últimos 5 años. Depósitos que coincidían perfectamente con fechas posteriores a sentencias absolutorias en casos de alto perfil. Elena no solo estaba vendiendo justicia. Había creado un sistema de precios. Absolución completa costaba 500,000 euros, reducción de sentencia costaba 200,000 euros, y condena de enemigos personales era gratuita. Su tribunal se había convertido en el mercado negro de la justicia española. Investigar a una magistrada activa requería extrema discreción. Elena tenía poder para influir en investigaciones policiales, acceso a información confidencial y conexiones en todo el sistema judicial. Comencé solicitando acceso a grabaciones de audio de sus juicios bajo el pretexto de estudio académico sobre procedimientos judiciales. Elena autorizó personalmente el acceso. La transparencia fortalece la confianza pública en nuestro sistema. Durante 3 semanas analicé cada palabra, cada pausa, cada inflexión en su voz durante los juicios. Los patrones eran reveladores. En casos de criminales ricos, Elena interrumpía constantemente a los fiscales, aceptaba inmediatamente objeciones de la defensa y encontraba razones legales complejas para desestimar evidencia. En casos de criminales pobres, Elena permitía que fiscales presentaran evidencia cuestionable, rechazaba objeciones válidas de defensores públicos y aplicaba las interpretaciones más estrictas de la ley. Pero necesitaba evidencia directa de intercambio de dinero por sentencias. Instalé discretamente dispositivos de grabación en el estacionamiento del juzgado, lugares donde Elena podría tener conversaciones privadas con abogados defensores. Primera grabación incriminatoria, 15 de mayo. Abogado defensor, mi cliente puede pagar la tarifa habitual para el problema del testimonio principal. Elena, ese testimonio tiene serios problemas de credibilidad. Lo notaré en mi sentencia. Segunda grabación, 22 de mayo. Elena, abogado, el fiscal tiene evidencia muy sólida. Necesitamos el paquete completo, no solo la reducción. Abogado, entiende que son 750,000 esta vez. La transferencia será como siempre. Tenía grabada a Elena Vázquez negociando precios por sentencias como si fuera un mercado de pescado. Las grabaciones revelaron que Elena había desarrollado un sistema sofisticado de subasta judicial, donde múltiples partes podían pujar por el resultado de un caso. En casos complejos con múltiples acusados, Elena permitía que tanto fiscales como defensores mejoraran sus posiciones mediante pagos. El lado que pagara más obtenía una sentencia favorable. Caso emblemático, Operación Puerto Seguro. Caso de narcotráfico con 8 acusados, donde fiscales buscaban condenas de 20 años cada uno, mientras defensores buscaban absoluciones completas. Día 1, fiscal jefe, tenemos 1.2 millones para asegurar condenas ejemplares. Día 3, abogado principal, nuestros clientes pueden llegar a 2 millones por absoluciones completas. Día 5, Elena, la evidencia presenta complejidades. Veré qué puedo hacer. Resultado, 4 absoluciones completas, 4 condenas mínimas de 3 años. Elena había encontrado una solución intermedia que maximizaba sus ganancias de ambos lados. Elena no solo aceptaba sobornos. Había creado un mercado competitivo donde la justicia se subastaba al mejor postor, y ella se quedaba con las comisiones de todas las partes. Tercera grabación, 3 de junio. Elena a su asistente personal, confirma las transferencias del caso Mendoza. Son 400,000 de la defensa, 300,000 de la acusación particular, y 200,000 del fiscal. Total 900,000 para esta semana. Su asistente personal, María González, era cómplice completa, manejaba las transferencias bancarias, coordinaba los pagos, y mantenía un libro de contabilidad detallado de cada transacción corrupta. Elena había convertido su juzgado en una empresa criminal con empleados, procedimientos y sistema de facturación. Para obtener evidencia directa de las operaciones financieras, necesitaba acceso a la oficina privada de Elena. Desarrollé un plan usando mi credencial de detective para solicitar reunión confidencial sobre seguridad judicial. Elena aceptó reunirse conmigo en su despacho privado. Siempre tengo tiempo para colaborar con las fuerzas del orden. La cooperación entre instituciones es fundamental. Durante la reunión de 1 hora, instalé discretamente microcámaras y dispositivos de grabación en ubicaciones estratégicas,
detrás de libros legales, bajo su escritorio y en el área donde recibía visitas privadas. Grabación en despacho, 12 de junio, 6:30 de la tarde. Elena a abogado Ramírez, el caso de tu cliente es complicado. Hay testimonios directos, evidencia física y confesión parcial. Necesitamos 1.5 millones para resolverlo completamente. Ramírez, es un caso de asesinato. ¿Realmente puedes garantizar absolución? Elena, tengo 15 años haciendo esto. Nunca he fallado cuando el precio es correcto. Grabación, 15 de junio, 7:45 de la tarde. Elena a María González, el fiscal Martínez se está volviendo sospechoso. Está haciendo preguntas sobre por qué perdemos tantos casos, sólidos. Necesitamos transferirlo a otra jurisdicción. María, ¿usamos los contactos habituales en el ministerio? Elena, sí, pero que parezca una promoción. No queremos más atención. Elena no solo vendía sentencias. Tenía poder para transferir fiscales incómodos, influir en asignaciones de casos y controlar completamente el flujo de justicia en Madrid. Había grabado a la magistrada más respetada de España administrando justicia como una empresa criminal multinacional. Las grabaciones del despacho de Elena revelaron que su operación de venta de justicia involucraba a decenas de cómplices en todo el sistema judicial español. Jueces cómplices, Elena coordinaba con 6 magistrados adicionales para intercambiar favores. Casos difíciles eran transferidos a jueces cooperativos a cambio de compensación económica. Fiscales corruptos, 4 fiscales recibían pagos regulares para presentar casos débiles o olvidar evidencia crucial durante juicios importantes. Abogados intermediarios, 12 bufetes legales funcionaban como intermediarios, cobrando honorarios especiales a clientes y transfiriendo porcentajes a Elena. Grabación reveladora, 20 de junio. Elena en conferencia telefónica con 3 jueces, necesitamos coordinación total en la operación Medusa. Son 47 acusados, 15 millones en juego. Dividimos territorialmente, Vázquez toma los líderes, Morales los financieros, García los sicarios. Elena había creado un sindicato judicial que controlaba casos criminales en toda España, asignando criminales específicos a jueces específicos basándose en capacidad de pago. Sistema de comunicación encriptada. Elena y sus cómplices usaban aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar pagos, transferir casos y planificar absoluciones. Mensaje interceptado. Elena, caso Herrera confirmado. 800K transferidos. Sentencia viernes, absolución total por falta de evidencia. Juez Morales, perfecto. Tengo 3 casos similares la próxima semana. Misma estructura. Elena no era una jueza corrupta individual. Era la CEO de una organización criminal que había secuestrado el sistema judicial español durante más de una década. Su red había pervertido la justicia en una escala que amenazaba la democracia misma. Con evidencia abrumadora de la red de corrupción judicial, coordiné con la Fiscalía Anticorrupción una operación simultánea para arrestar a Elena y todos sus cómplices sin dar oportunidad de destruir evidencia. La Operación Martillo de Justicia se ejecutó el martes 25 de junio a las 6 de la mañana, con arrestos simultáneos en 23 ubicaciones diferentes, juzgados, bufetes de abogados y residencias privadas. Yo personalmente lideré el equipo que arrestó a Elena en su mansión de 2 millones de euros en Las Rozas, una propiedad imposible de adquirir con su salario judicial oficial. Cuando entramos, Elena estaba destruyendo documentos en su oficina privada. Su expresión al vernos fue de shock genuino. Por primera vez en 15 años, había perdido control de una situación judicial. Esto es una violación inadmisible de la independencia judicial, protestó mientras le colocábamos las esposas. Soy magistrada del Reino de España. Exijo inmunidad procesal. En su mansión encontramos evidencia que superó nuestras expectativas. 2.7 millones de euros en efectivo, 15 cuentas bancarias en paraísos fiscales, y un archivo completo de cada transacción corrupta de los últimos 15 años. Elena había mantenido registros detallados como si fuera contabilidad empresarial. Nombres de clientes, servicios proporcionados, precios cobrados y satisfaction ratings basados en éxito de las absoluciones. Documento encontrado, lista de precios 2024. Absolución completa crimen organizado, 1,000,000 euro. Reducción sentencia asesinato, 500,000 euros. Absolución tráfico drogas, 300,000 euros.
Condena enemigo personal, 100,000 euros. Transferencia fiscal incómodo, 50,000 euros. Elena había convertido la justicia en un catálogo de servicios con precios fijos. La investigación completa de la red de Elena reveló el alcance devastador de su corrupción durante 15 años. No había solo vendido absoluciones, había destruido vidas inocentes mediante condenas falsas por venganza personal. Víctimas de condenas falsas. Carlos Méndez, pequeño comerciante condenado a 12 años por lavado de dinero después de rechazar vender su local a empresa conectada con Elena. Ana Ruiz, activista social condenada a 8 años por fraude después de denunciar públicamente corrupción judicial. Miguel Torres, periodista condenado a 15 años por extorsión después de investigar conexiones entre jueces y criminales. Contacté personalmente a cada víctima de las condenas falsas de Elena. Sus historias eran desgarradoras, familias destruidas, carreras arruinadas, años de prisión por crímenes que nunca cometieron. Me condenó porque mi esposa había rechazado venderle nuestra casa a precio reducido, me contó Carlos Méndez desde prisión. Elena quería esa propiedad para un amigo, y cuando nos negamos, encontró manera de destruirnos legalmente. Víctimas indirectas, familias de víctimas de crímenes reales cuyos asesinos fueron liberados por Elena a cambio de dinero. Familia García, su hija fue asesinada por Roberto Silva, quien fue absuelto por Elena después de pagar 800,000 euros. Silva mató a 3 personas más después de su liberación. Familia López, su padre fue asesinado por sicarios de Montenegro, quien Elena había liberado múltiples veces a cambio de pagos millonarios. Elena no había solo vendido justicia. Había permitido que asesinos continuaran matando y había encarcelado inocentes para satisfacer venganzas personales. Su corrupción había convertido el sistema judicial en una máquina de crear víctimas. En custodia, Elena mostró una arrogancia que me perturbó profundamente. No negó la corrupción, pero tampoco mostró remordimiento. En su mente retorcida, había estado optimizando el sistema judicial. ¿Sabe cuántos casos tenemos anualmente?, me preguntó durante el interrogatorio. El sistema está colapsado. Los criminales salen libres por tecnicismos, las víctimas esperan años por justicia. Yo aceleré procesos y mejoré resultados. Elena había desarrollado una filosofía completamente distorsionada sobre justicia y eficiencia. Los criminales que liberé eran aquellos con recursos para reintegrarse productivamente a la sociedad. Los que condené eran elementos problemáticos sin valor social. Optimicé los resultados del sistema. Explicó meticulosamente su metodología durante 15 años. Fase 1, identificación de casos con potencial económico alto. Fase 2, evaluación de capacidad de pago de todas las partes involucradas. Fase 3, negociación de precios mediante intermediarios legales. Fase 4, manipulación de procedimientos para justificar sentencias compradas. Fase 5, coordinación con cómplices para casos que requerían múltiples jueces. Era el sistema más eficiente posible, continuó Elena. Los criminales ricos obtenían segundas oportunidades, los criminales pobres recibían castigos ejemplares, y el sistema judicial generaba recursos adicionales para mejoras. Había racionalizado cada acto de corrupción como mejora del sistema, y cada condena falsa como optimización de recursos carcelarios. Para Elena, los 15 años de vender justicia no habían sido crímenes. Habían sido innovación judicial. El juicio de Elena Vázquez se convirtió en el caso de corrupción judicial más importante en la historia democrática española. Por primera vez, una magistrada de alto nivel enfrentaba cargos por vender sistemáticamente sentencias durante décadas. El caso fue asignado al Tribunal Supremo debido a la gravedad de los cargos y el rango de la acusada. Elena enfrentaba 847 cargos de corrupción, 234 de prevaricación, 67 de falsificación de documentos y 23 de asociación criminal. Testimonio de víctimas. Durante 12 días, víctimas de las sentencias corruptas de Elena testificaron sobre cómo había destruido sus vidas. Inocentes encarcelados, familias de víctimas cuyos asesinos fueron liberados, y la sociedad traicionada por quien debía protegerla. Evidencia técnica, las grabaciones de sus negociaciones corruptas fueron reproducidas en sala. Escuchar a Elena negociar precios por absoluciones como si fuera un mercado fue devastador para la credibilidad del sistema judicial. Mi testimonio, como detective principal del caso, testifiqué durante 6 horas sobre la metodología de investigación,
la evidencia recopilada y el alcance de la red criminal que Elena había dirigido. La defensa argumentó que Elena había sufrido presión sistémica que la llevó a buscar soluciones alternativas para la crisis judicial. Pero la evidencia mostraba planificación meticulosa, enriquecimiento personal masivo y crueldad deliberada hacia víctimas inocentes. El jurado deliberó durante 18 horas. El veredicto, culpable en todos los cargos. Elena fue sentenciada a 145 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, más confiscación total de todos sus bienes adquiridos mediante corrupción. La jueza que había vendido justicia durante 15 años pasaría el resto de su vida experimentando justicia real. El caso Elena resultó en las reformas más comprensivas del sistema judicial español desde la transición democrática. Las vulnerabilidades que ella había explotado fueron sistemáticamente eliminadas. Nuevos protocolos de transparencia. Grabación obligatoria de audio y vídeo de todos los juicios. Publicación inmediata de todas las sentencias con razonamiento detallado. Auditorías financieras anuales de todos los magistrados. Rotación obligatoria de jueces para evitar especialización corrupta. Supervisión judicial. Se estableció la oficina del Inspector General Judicial, con poder para investigar comportamientos sospechosos de magistrados sin aviso previo. Tecnología anticorrupción. Sistemas de inteligencia artificial que detectan patrones anómalos en sentencias, alertando automáticamente cuando un juez muestra desviaciones estadísticas inexplicables. Protección de víctimas. Nuevos derechos para víctimas de corrupción judicial, incluyendo compensación automática y revisión de casos pasados por tribunales limpios. Educación judicial. Programas obligatorios de ética judicial para todos los magistrados, con énfasis especial en reconocer y reportar comportamientos corruptos de colegas. La Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial estableció un fondo de compensación de 50 millones de euros para víctimas de sentencias compradas y vendidas. El legado de Elena se convirtió no solo en justicia, sino en reformas que protegerían la integridad judicial para futuras generaciones. Trabajé con psiquiatras especializados en corrupción institucional para entender cómo Elena había desarrollado su sistema de venta de justicia sin desarrollar culpa o remordimiento. Elena sufría de narcisismo patológico combinado con racionalización extrema. En su mente, había evolucionado más allá de la justicia tradicional hasta convertirse en una optimizadora del sistema judicial. Factores que crearon a la criminal. Éxito judicial temprano que inflató su ego hasta niveles peligrosos. Exposición constante a criminales ricos que normalizó la corrupción. Aislamiento del poder que eliminó accountability moral. Obsesión con eficiencia que deshumanizó a las víctimas. Codicia que transformó justicia en negocio puramente transaccional. Escalación criminal típica. Primeros favores menores a abogados conocidos. Aceptación de regalos de agradecimiento por sentencias favorables. Desarrollo de sistema de precios fijos por servicios judiciales. Expansión a red criminal con múltiples cómplices. Operación industrial completa con contabilidad y procedimientos. Señales de alerta que fueron ignoradas. Tasa de absoluciones estadísticamente imposible para criminales ricos. Lifestyle incompatible con salario judicial oficial. Resistencia extrema a supervisión o revisión de sentencias. Relaciones sociales inapropiadas con criminales absueltos. Condenas desproporcionalmente duras para criminales sin recursos. Mi recomendación. El sistema judicial necesita mecanismos de detección de anomalías tan sofisticados como los que usa para detectar crímenes. 3 años después del arresto de Elena, el sistema judicial español se había transformado completamente. Su red de corrupción había sido desmantelada, sus víctimas habían sido compensadas, y nuevas protecciones aseguraban que ningún magistrado pudiera vender justicia nuevamente. Resultados de las reformas. 0% de casos de corrupción judicial detectados en 3 años. 98% de confianza pública restaurada en tribunales. 156 víctimas de condenas falsas liberadas y compensadas. 847 casos revisados y sentencias corregidas. Las víctimas inocentes que Elena había encarcelado por venganza personal fueron liberadas con compensaciones millonarias. Carlos Méndez ahora dirige una fundación para víctimas de corrupción judicial. Ana Ruiz fue elegida al Congreso. Miguel Torres ganó el Premio Nacional de Periodismo. Los criminales que Elena había liberado por dinero fueron recapturados y juzgados por tribunales limpios. Montenegro recibió 47 años de prisión.
Silva fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos que cometió después de su liberación corrupta. Se estableció el Día Nacional de la Integridad Judicial cada 25 de junio, aniversario del arresto de Elena, para recordar la importancia de mantener la justicia libre de corrupción. El antiguo juzgado de Elena fue convertido en el Museo de la Justicia, donde se exhibe evidencia de su corrupción como recordatorio de que la vigilancia eterna es el precio de la justicia. La magistrada que había vendido justicia durante 15 años se convirtió en el símbolo de por qué la justicia nunca debe estar en venta. El caso Elena me enseñó que cuando la justicia se corrompe, toda la sociedad se corrompe con ella. Pero también me enseñó que la justicia verdadera siempre encuentra una manera de prevalecer, sin importar cuán profundamente esté enterrada bajo capas de corrupción. Elena había traicionado no solo la confianza pública, sino el concepto mismo de justicia. Había convertido tribunales en subastas, sentencias en mercancías, y víctimas en monedas de cambio. Durante los meses investigando a Elena, aprendí que la corrupción judicial es el crimen más peligroso de todos, porque destruye la base misma de la civilización, la creencia de que existe un lugar donde la verdad importa más que el dinero. Pero también aprendí que la justicia verdadera es más poderosa que cualquier corrupción. Puede ser comprada, vendida y manipulada temporalmente, pero siempre encuentra una manera de emerger y restaurar el equilibrio. Este caso me enseñó que los criminales más peligrosos no son aquellos que rompen las leyes. Son aquellos que las escriben, las interpretan y las venden al mejor postor. Y que a veces, la justicia más importante es aquella que se aplica a quienes supuestamente la imparten. Pero también me enseñó que ninguna corrupción puede durar para siempre. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y la justicia verdadera siempre prevalece. La próxima vez que entres a un tribunal, recuerda que detrás de cada toga hay motivaciones que tal vez nunca conocerás. Elena nos recordó que debemos confiar en la justicia, pero también vigilarla. Que la autoridad judicial no garantiza integridad moral. Yo sigo aquí, investigando casos donde la justicia se convierte en mercancía. Donde el martillo del juez se transforma en martillo de subasta. Por todas las víctimas de la injusticia, y por la justicia verdadera que todos merecemos. Esto fue Tras la Pista.